Bienvenidos a Meteo Windy. En un vídeo anterior os estuvimos explicando cuáles eran las razones por qué en la zona del Atlántico Norte, en la zona del oeste, es una zona mucho más propensa para la formación de ciclones, tormentas tropicales o huracanes, que en comparación con el Atlántico Sur, incluso con el Atlántico Norte de la zona este. La razón, como estuvimos viendo, es debido a que las corrientes marinas trasladan el agua de la superficie muy cálida, por ejemplo la corriente ecuatorial sur, al llegar a las zonas de Brasil, transportan agua muy cálida, pero que como el cabo San Roque, como recordáis, estaba a 5 grados inclinado, no inclinado, simplemente está situado 5 grados hacia el sur del Ecuador, el 75% de las aguas iban, las cálidas, hacia el Golfo de México y el 25% iban hacia el sur, y por lo tanto esa era la razón de que se acumularan más precipitaciones aquí y muchos más huracanes. Ahora queremos explicaros por qué aquí claramente hay, en esta zona del Pacífico, la zona del Pacífico norte oriental, más tormentas tropicales que en la zona del Pacífico sur oriental. Y como veis por el mapa que tenemos en este caso de temperatura del mar, os podréis hacer más o menos una idea ya simplemente viendo la temperatura, pero queremos explicaros cuál es la razón de por qué aquí la temperatura es mucho más fría que aquí. Fijaros cómo en general vamos a ver cómo la temperatura en el Ecuador, por lo general la temperatura del mar es bastante homogénea en todas las partes del planeta. Como veis, 29 grados, aquí 27 grados, en esta zona tenemos aquí 29, aquí tenéis 30, aquí tenemos 30, aquí tal vez sea la zona más caliente 31, pero fijaros, a medida que nos vamos acercando hacia las costas de América, a medida que nos acercamos hacia las costas de América, la temperatura va descendiendo. Veis, por ejemplo, aquí 22 grados, y ahora notad que incluso aquí la temperatura puede llegar a 20 o incluso más baja todavía. ¿Esto por qué es debido? Bueno, esto es debido a que, como os dijimos anteriormente, las corrientes marinas son muchas veces las causantes de que se produzcan este tipo de fenómenos luego a nivel global en el clima. Tenemos aquí un mapa que os lo enseñamos también la vez anterior, y aquí vemos cómo en la zona de la costa occidental de toda Sudamérica veis que hay una corriente marina fría denominada la corriente del Perú o corriente Humboldt, que es una corriente muy potente, que esa corriente lleva agua, en este caso muy fría, hacia la zona del Ecuador. Recordad que estas corrientes, que os lo explicaremos más adelante en otro vídeo, estas corrientes marinas frías se producen porque el agua en la profundidad del mar, que recordad, a ciertos niveles de profundidad en los océanos, el agua está a una temperatura de 4 grados, 3,8 para ser más exactos, que es la temperatura límite a la que en el fondo del mar llega prácticamente a estar el agua, 3,8 grados, 4 grados. Bueno, pues ese agua tan fría que está en las profundidades de los océanos asciende hacia la superficie y luego después es transportada por las corrientes marinas, ese agua mucho más fría, cuando llega a la superficie, y en este caso la corriente Humboldt o la corriente del Perú, que va por toda esta zona de Chile y al mismo tiempo por toda la costa del Perú, llega prácticamente hasta el Ecuador. ¿Qué es lo que provoca esto? Lo que provoca es que toda esta masa de agua, que veis aquí, toda esta masa de agua que debería de estar aquí en la zona claramente del Ecuador, es desplazada 10 grados hacia el norte. De tal manera que aquí tenemos una temperatura, como veis, de 30 grados y sin embargo aquí tenemos una temperatura de 23, depende, 22, etc. Es decir, la corriente marina de Humboldt o del Perú desplaza hacia el Ecuador agua muy fría y por lo tanto toda esta agua fría hace que se desplace hacia el norte el agua caliente que debería de estar en esta zona del Ecuador. Es verdad que aquí también hay otra corriente, que es la corriente de California, que a su vez también produce, en este caso en superficie, agua fría, pero como no llega con esa misma intensidad hasta la zona del Ecuador, como sí que lo produce la corriente Humboldt, pues entonces el agua caliente claramente se desplaza, como veis, hacia la zona del Pacífico Norte, en este caso oriental. Y por lo tanto toda esta zona que es muy propensa para la formación de huracanes o tormentas tropicales, como hemos estado viendo
en estas pasadas semanas, cuando vimos la tormenta Amanda, luego después la tormenta Cristóbal y los daños que produjo, y que por supuesto seguro que durante este año 2020 seguirán produciéndose más tormentas tropicales y ciclones por toda esta zona del Pacífico Norte oriental. Así que esta es la razón por la cual en esta zona siempre vamos a ver muchos más huracanes, igual que en esta zona, y sin embargo, tanto en la zona del del oeste de la costa de Sudamérica, como en la otra costa, en la costa oriental, pues aquí en estas partes, como veis, la temperatura del mar es mucho más fría y por lo tanto es mucho más difícil que se produzcan huracanes o tormentas tropicales en toda esta zona sur, tanto del Atlántico como del Pacífico. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis podido entender una vez más cómo influyen las corrientes en el clima, y más adelante seguiremos hablando de las corrientes marinas. Hasta otro vídeo.